Hola, lindo día. Mi nombre es Kenia Giselle Telles Pozos, con matrícula S2102-5490, de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes, y daremos inicio al tema de diversidad cultural y educación, partiendo desde el concepto en el que la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en las que se expresa la cultura de los grupos y sociedades que interactúan entre sí. Para reconocer la diversidad existen dos criterios diferentes. La primera siendo la jerárquica, en donde desgraciadamente existe la discriminación y la dominación. Suelen ser hostiles y destructivos, y su ideología reside en ser superiores a otros. Un ejemplo sería no dejar pasar a un volador de Papantla a un restaurante lujoso solo porque no viene vestido de traje. Por otro lado, tenemos el criterio de la aceptación, en donde se ejecuta el respeto, el proceso de creatividad, el enriquecimiento mutuo y reconoce los derechos y diferencias que constituye la identidad individual, así aprendiendo los unos de los otros. Ahora tenemos los enfoques educativos, en donde se afirma que la educación tiene una doble misión. Por un lado, enseñar la diversidad y por el otro, construir conciencia de semejanza, mientras enseña la interdependencia entre los seres humanos. Para esto, la educación tiene tres enfoques. El primero, conocido como asimilacionista, en donde se considera que las diferencias culturales son una traba para la incorporación de los pueblos indígenas en la modernización nacional, catalogando a los grupos indígenas como deficientes, limitando así sus posibilidades educativas y creando aún más prejuicios. En el número 2 tenemos el enfoque multicultural, el cual se caracteriza por el uso de la diversidad cultural como recurso, pero ve la cultura como un todo cerrado y enseñan ambas culturas, tanto la indígena como la occidental, pero se crea un estereotipo con base a sus rasgos externos, asumiendo un currículo completamente no transversal. El tercero es el enfoque intercultural, el cual prepara a los estudiantes a vivir en una sociedad con una diversidad cultural legítima, donde las diferencias son una riqueza común. Pero para saber si las políticas educativas discriminan o se inclinan por el pluralismo cultural, hay que considerar los vértices de análisis. El número uno tenemos la pertenencia, en el cual la educación defiende su identidad propia, pero de igual manera deberá saber abrazar aquello que viene de fuera, educando de una forma intercultural. En el número 2 tenemos la convivencia, en donde se crean espacios de convivencia abiertos a la colaboración entre distintas comunidades en donde se reconozcan como valiosos y se aprecien independientemente de sus diferencias. En el número 3 tenemos la pertenencia, el cual se encarga de entender las asimetrías escolares que experimentan las minorías étnicas, como lo pueden ser la marginación, la exclusión y todos los problemas que pueden venir detrás. Pero la diversidad cultural no la tiene fácil, pues tiene tres problemas que resolver. En primero tenemos que los aprendizajes deben de ser pertinentes y valorar las diferencias culturales. En el número 2 tenemos cómo educar a las personas de distintas procedencias, sin crear prejuicios ni estereotipos, creando una convivencia respetuosa. En el número 3 tenemos cómo propiciar la educación incluyente, disminuyendo la desigualdad de oportunidades, sin que se produzca una segmentación o exclusión de grupos marginados. Pero bueno, hablamos mucho de la cultura, pero ¿qué es cultura? Es un conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico e industrial en una época y grupo social. Prácticamente aquello que nos identifica como ciudadanos, y su relación con el arte es muy interesante, pues el arte es diferente según la cultura. Para algunas, la creatividad es arte y para otros, seguir tradiciones lo es. Al final, todos somos portadores de tradiciones artísticas que constituyen nuestra identidad. Ahora hablemos de la interculturalidad, la cual se manifiesta cuando se respetan los derechos culturales y las distintas personas se relacionan con una igualdad de condiciones, siendo conscientes de su interdependencia, mientras que se enriquecen mutuamente. Para lograr esa interculturalidad es necesario generar una inclusión cultural, y esto se puede realizar con ayuda de la educación artística, promoviendo la interacción y los valores e identidades mientras se realizan manifestaciones culturales, y el arte se convierte en una herramienta de enriquecimiento social. Siguiendo con la educación artística, la cual busca promover la diversidad cultural, deberá romper referencias exclusivas con el arte occidental, incluir manifestaciones artísticas relacionadas a la cultura e identidad estudiantil, abordar el arte popular, callejero, folclórico, enseñar el patrimonio local, nacional y mundial. Por último, tenemos la pertinencia cultural, que hace su aparición cuando se vinculan contenidos y prácticas con la realidad cultural de los estudiantes, para que gracias al reconocimiento y la valoración de su mundo, ellos construyan sus propios aprendizajes significativos que les permitan comprender y comunicarse con los demás, ejerciendo así la diversidad cultural.